Capítulo 19. No, ese guapo no era él. Buena misa sería la que dijese, con la cabeza hecha una olla de grillos. Hasta reprimir los amotinados pensamientos que le acuciaban, hasta adoptar una resolución firme y valedera, Julián no se atrevía, ni a pensar en el santo sacrificio. La cosa era bien clara. Situación, la misma del año penúltimo. Tenía que marcharse de aquella casa, echado por el feo vicio, por el delito infame. No le era lícito permanecer allí, ni un instante más. Salvo el debido respeto, se había llevado la trampa, el matrimonio cristiano, en cierto modo obra suya, y ya no quedaba rastro de hogar, sino una sentina de corrupción y pecado. A otra parte, pues, con la música. Solo que, vaya, hay cosas más fáciles de pensar que de hacer en este mundo. Todo era una montaña: encontrar pretexto, despedirse, preparar el equipaje. La primera vez que pensó en irse de allí, ya le costaba algún esfuerzo. Hoy, la idea sola de marchar, le producía el mismo efecto que si le echasen sobre el alma un paño mojado en agua fría. ¿Por qué le disgustaba tanto la perspectiva de salir de Los Pazos? Bien mirado, él era un extraño en aquella casa. Es decir, eso de extraño. Extraño no, pues vivía unido espiritualmente a la familia, por el respeto, por la adhesión, por la costumbre. Sobre todo, la niña. El acordarse de la niña, le dejó como embobado. No podía explicarse a sí mismo el gran sacudimiento interior que le causaba pensar que no volvería a cogerla en brazos. Mire usted, que estaba encariñado con la tal muñeca. Se le llenaron de lágrimas los ojos. Bien decían en el seminario, murmuró con despecho, que soy muy apocado y muy, así, como las mujeres, que por todo se afectan. Vaya un sacerdote ordenado de misa. Si tengo tal afición a chiquillos, no debí abrazar la carrera que abracé. No, no. Esto que voy diciendo, es un desatino mayor todavía. Si me gustan los chiquillos, y tengo vocación de ayo o niñero, ¿quién me priva de cuidar a los que andan descalzos, por las carreteras, pidiendo limosna? Son hijos de Dios, lo mismo que esta pobre pequeña de aquí. Hice mal, muy mal en tomarle tanta afición, pero es que solo un perro, ¿qué? Ni un perro. Solo una fiera, puede besar a un angelito y no quererlo bien. Resumiendo después sus cavilaciones, añadió para sí: soy un majadero, un Juan Lanas. No sé a qué he venido aquí la vez segunda. No debí volver. Estaba visto que el señorito tenía que parar en esto. Mi poca energía tiene la culpa. Con riesgo de la vida debí barrer esa canalla, si no por buenas, a latigazos. Pero yo no tengo agallas, como dice muy bien el señorito, y ellos pueden y saben más que yo, a pesar de ser unos brutos. Me han engañado, me han embaucado, no he puesto en la calle a esa moza desvergonzada, se han reído de mí y ha triunfado el infierno. Mientras sostenía este monólogo, iba sacando de un cajón de la cómoda prendas de ropa blanca, a fin de hacer su equipaje, pues como todas las personas irresolutas, solía precipitarse en los primeros momentos, y adoptar medidas que le ayudaban a engañarse a sí propio. Al paso que rellenaba la maleta, razonaba para consigo: Señor, ¿por qué ha de haber tanta maldad y tanta estupidez en la tierra? ¿Por qué el hombre ha de dejar que lo pesque el diablo, con tan tosco anzuelo y cebo tan ruin? Diciendo esto, alineaba en el baúl calcetines. Poseyendo la perla de las mujeres, el verdadero trasunto de la mujer fuerte, una esposa castísima. Este superlativo se le ocurrió al doblar cuidadosamente la sotana nueva, ir a caer precisamente con una vil mozuela, una sirviente, una fregona, una desvergonzada que se va a picos pardos, con el primer labriego que encuentra. Llegaba aquí del soliloquio,
cuando trataba sin éxito de acomodar el sombrero de canal, de modo que la cubierta de la maleta no lo abollase. El ruido que hizo la tapa al descender, el gemido armonioso del cuero, parecióle una voz irónica que le respondía: por eso mismo. Será posible, murmuró el bueno del capellán. Será posible que la abyección, que la indignidad, que la inmundicia misma del pecado atraiga, estimule, sea un aperitivo, como las guindillas rabiosas, para el paladar estragado de los esclavos del vicio. Y que en esto caigan, no personas de poco más o menos, sino señores de nacimiento, de rango, señores que... Detúvose y, reflexivo, contó un montículo de pañuelos de narices, que sobre la cómoda reposaba. 4, 6, 7. Pues yo tenía una docena, todos marcados. Pierden aquí la ropa bastante. Volvió a contar. 6, 7. Y uno en el bolsillo. 8. Puede que haya otro en la lavandera. Dejólos caer de golpe. Acababa de recordar que uno de aquellos pañuelos se lo había atado él a la niñita debajo de la barba, para impedir que la baba le rozase el cuello. Suspiró hondamente, y abriendo otra vez el maletín, notó que la seda del sombrero de canal se estropeaba con la tapa. No cabe, pensó, y parecióle enorme dificultad para su viaje no poder acomodar la canaleja. Miró el reloj. Señalaba las 10. A las 10 o poco más comía la chiquita su sopa, y era la risa del mundo verla con el hocico embadurnado de puches, empeñada en coger la cuchara, y sin acertar a lograrlo. Estaría tan mona. Resolvió bajar. Al día siguiente le sería fácil colocar mejor su sombrero, y resolver la marcha. Por 24 horas más o menos. Este medicamento emoliente de la espera equivale, para la mayor parte de los caracteres, a infalible específico. No hay que vituperar su empleo, en atención a lo que consuela. En rigor, la vida es serie de aplazamientos, y solo hay un desenlace definitivo, el último. Así que Julián concibió la luminosa idea de aguardar un poco, sintióse tranquilo, aún más contento. No era su carácter muy jovial, propendiendo a una especie de morosidad soñadora y mórbida, como la de las doncellas anémicas. Pero en aquel punto respiraba con tal desahogo, por haber encontrado una solución, que sus manos temblaban, deshaciendo con alegre presteza el embutido de calcetines y ropa blanca, y dando amable libertad al canal y manteo. Después se lanzó por las escaleras, dirigiéndose a la habitación de Nucha. Nada aconteció aquel día que lo diferenciase de los demás, pues allí la única variante solía ser el mayor o menor número de veces que mamaba la chiquitina, o la cantidad de pañales puestos a secar. Sin embargo, en tan pacífico interior, veía el capellán desarrollarse un drama mudo y terrible. Ya se explicaba perfectamente las melancolías, los suspiros ahogados de Nucha. Y mirándole a la cara, y viéndola tan consumida, con la piel terrosa, los ojos mayores y más vagos, la hermosa boca contraída siempre, menos cuando sonreía a su hija, calculaba que la señorita, por fuerza, debía saberlo todo, y una lástima profunda le inundaba el alma. Reprendióse a sí mismo, por haber pensado siquiera en marcharse. Si la señorita necesitaba un amigo, un defensor, ¿en quién lo encontraría más que en él? Y lo necesitaría de fijo. La misma noche, antes de acostarse, presenció el capellán una escena extraña, que le sepultó en mayores confusiones. Como se le hubiese acabado el aceite a su velón de 3 mecheros, y no pudiese rezar ni leer, bajó a la cocina en demanda de combustible. Halló muy concurrido el sarao de Sabel. En los bancos que rodeaban el fuego, no cabía más gente. Mozas que hilaban, otras que mondaban patatas, oyendo las chuscadas y chocarrerías del tío Pepe de Naya, vejete que era un puro costal de malicias, y que, viniendo a moler un saco de trigo al molino de Ulloa,
donde pensaba pasar la noche, no encontraba malo refocilarse en los pazos, con el cuenco de caldo de unto y tajadas de cerdo, que la hospitalaria Sabel le ofrecía. Mientras él pagaba el escote contando chascarrillos, en la gran mesa de la cocina, que desde el casamiento de don Pedro, no usaban los amos, se veían, no lejos de la turbia luz de aceite, relieves de un festín más suculento. Restos de carne en platos engrasados, una botella de vino descorchada, una media tetilla, todo amontonado en un rincón, como barrido despreciativamente por el hartazgo. Y en el espacio libre de la mesa, tendidos en hilera, había hasta 12 naipes, que si no recortados en forma, ovada por exceso de uso, como aquellos de que se sirvieron Rinconete y Cortadillo, no les cedían en lo pringosos y sucios. En pie, delante de ellos, la señora María la Sabia, extendiendo el dedo negro y nudoso, cual seca rama de árbol, los consultaba con ademán reflexivo. Encorvada la horrenda sibila, alumbrada por el vivo fuego del hogar, y la luz de la lámpara, ponía miedo su estoposa pelambrera, su catadura de bruja en aquelarre, más monstruosa por el bocio enorme, ya que le desfiguraba el cuello, y remedaba un segundo rostro, rostro de visión infernal, sin ojos ni labios, liso y reluciente a modo de manzana cocida. Julián se detuvo en lo alto de la escalera, contemplando las prácticas supersticiosas, que se interrumpirían de seguro si sus zapatillas hiciesen ruido y delatasen su presencia. Si él conociese a fondo la tenebrosísima, y aún no desacreditada ciencia de la cartomancia, cuánto más interesante le parecería el espectáculo. Entonces podría ver reunidos allí, como en el reparto de un drama, los personajes todos que jugaban en su vida, y ocupaban su imaginación. Aquel rey de bastos, con opalanda azul ribeteada de colorado, los pies simétricamente dispuestos, la gran maza verde al hombro, se le figuraría bastante temible, si supiese que representaba un hombre moreno casado, don Pedro. La sota del mismo palo, se le antojaría menos fea, si comprendiese que era símbolo de una señorita morena también, Nucha. A la de copas le daría un puntapié, por insolente y borracha, atendido que personificaba a Sabel, una moza rubia y soltera. Lo más grave sería verse a sí mismo, un joven rubio, significado por el caballo de copas, azul por más señas, aunque ya todos estos colorines, los había borrado la mugre. Pues ¿qué sucedería si después, cuando la vieja barajó los naipes y, repartiéndolos en 4 montones, empezó a interpretar su sentido fatídico, pudiese él oír distintamente todas las palabras que salían del antro espantable de su boca? Había allí concordancias de la sota de bastos, con el 8 de copas, que anunciaban nada menos que amores secretos de mucha duración, apariciones del 8 de bastos, que vaticinaban riñas entre cónyuges, reuniones de la sota de espadas, con la de copas patas arriba, que encerraban tétricos augurios de viudez, por muerte de la esposa. Había en que el 5 del mismo palo, profetizaba después unión feliz. Todo esto, dicho por la sibila en voz baja y cavernosa, lo escuchaba solamente la bella fregatriz Sabel, que con los brazos cruzados tras la espalda, el color arrebatado, se inclinaba sobre el oráculo, que más parecía provocarla a curiosidad que a regocijo. La jarana con que en el hogar se celebraban los chistes del señor Pepe impedía que nadie atendiese al silabeo de la vieja. Merced a la situación de la escalera, dominaba Julián la mesa, trípode y ara del temeroso rito, y sin ser visto podía ver y entreoír algo. Escuchaba, tratando de entender mejor lo que solo, confusamente percibía, y como al hacerlo, cargase sobre el barandal de la escalera, este crujió levemente, y la bruja alzó su horrible carátula. En un santiamén recogió los naipes, y el capellán bajó, algo confuso de su espionaje involuntario, pero tan preocupado con lo que creía haber sorprendido, que ni se le ocurrió censurar el ejercicio de la hechicería. La bruja, empleando el tono humilde y servil de siempre, se apresuró a explicarle que aquello
Era mero pasatiempo, por se reír un poco. Volvió Julián a su cuarto agitadísimo. Ni él mismo sabía lo que le correteaba por el magín. Bien presumía antes a cuántos riesgos se exponían Nucha y su hija viviendo en Los Pazos. Ahora los divisaba inminentes, clarísimos. Tremenda situación. El capellán le daba vueltas en su cerebro excitado. A la niña la robarían para matarla de hambre. A Nucha la envenenarían tal vez. Intentaba serenarse. Bah. No abundan tanto los crímenes por esos mundos. A Dios gracias. Hay jueces, hay magistrados, hay verdugos. Aquel hato de bribones se contentaría con explotar al señorito y a la casa, con hacer rancho de ella, con mandar anulando en su dignidad y poderío doméstico a la señorita. Pero, si no se contentaba, dio cuerda a su velón, y apoyando los codos sobre la mesa, intentó leer en las obras de Balmes, que le había prestado el cura de Naya, y en cuya lectura encontraba grato solaz su espíritu, prefiriendo el trato, con tan simpática y persuasiva inteligencia, a las honduras escolásticas de Prisco y San Severino. Mas a la sazón, no podía entender una sola línea del filósofo, y sólo oía los tristes ruidos exteriores, el quejido constante de la presa, el gemir del viento en los árboles. Su acalorada fantasía le fingió entre aquellos rumores quejumbrosos otro más lamentable aún, porque era personal. Un grito humano. ¡Qué disparatada idea! No hizo caso y siguió leyendo. Pero creyó escuchar de nuevo el ay tristísimo. ¿Serían los perros? Asomóse a la ventana. La luna bogaba en un cielo nebuloso, y allá a lo lejos se oía el aullar de un perro, ese aullar lúgubre, que los aldeanos llaman ventar la muerte, y juzgan anuncio seguro del próximo fallecimiento de una persona. Julián cerró la ventana estremeciéndose. No despuntaba por valentón, y sus temores instintivos se aumentaban en la casa solariega, que le producía nuevamente la dolorosa impresión de los primeros días. Su temperamento linfático no poseía el secreto de ciertas saludables reacciones, con las cuales se desecha todo vano miedo, todo fantasma de la imaginación. Era capaz, y demostrado lo tenía, de arrostrar cualquier riesgo grave, si creía que se lo ordenaba su deber. Pero no de hacerlo con ánimo sereno, con el hermoso desdén del peligro, con el buen humor heroico, que sólo cabe en personas de rica y roja sangre y firmes músculos. El valor propio de Julián era valor temblón, por decirlo así. El breve arranque nervioso de las mujeres. Volvía a su conferencia con Balmes cuando, Jesús nos valga. Ahora sí que no cabía duda. Un chillido sobreagudo de terror había subido por el oscuro caracol y entrado por la puerta entornada. ¡Qué chillido! El velón le bailaba en las manos a Julián. Bajaba, sin embargo, muy aprisa, sin sentir sus propios movimientos, como en las espantosas caídas que damos soñando. Y volaba por los salones, recorriendo la larga crujía, para llegar hacia la parte del archivo, donde había sonado el grito horrible. El velón, oscilando más y más en su diestra trémula, proyectaba en las paredes caleadas extravagantes manchones de sombra. Iba a dar la vuelta al pasillo que dividía el archivo del cuarto de don Pedro, cuando vio, Dios santo. Sí, era la escena misma, tal cual se la había figurado él. Nucha de pie, pero arrimada a la pared, con el rostro desencajado de espanto, los ojos no ya vagos, sino llenos de extravío mortal. Enfrente su marido, blandiendo un arma enorme. Julián se arrojó entre los dos. Nucha volvió a chillar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hace usted? Que se escapa. Que se escapa. Comprendió entonces el alucinado capellán lo que ocurría, con no poca vergüenza y confusión suya. Por la pared trepaba aceleradamente, deseando huir de la luz, una araña de desmesurado grandor, un monstruoso vientre,
columpiado en 8 velludos zancos. Su carrera era tan rápida, que inútilmente trataba el señorito de alcanzarla con la bota. De repente Nucha se adelantó, y con voz entre grave y medrosa, repitió ingenuamente lo que había dicho 1000 veces en su niñez. San Jorge. Para la araña. El feo insecto se detuvo a la entrada de la zona de sombra. La bota cayó sobre él. Julián, por reacción natural del miedo disipado, que se trueca en inexplicable gozo, iba a reírse del suceso. Pero notó que Nucha, cerrando los ojos y apoyándose en la pared, se cubría la cara con el pañuelo. No es nada, murmuraba. Un poco de llanto nervioso. Ya pasará. Estoy aún algo débil. Valiente cosa para tanto alboroto, exclamó el marido encogiéndose de hombros. Os crían con más mimo. En mi vida he visto tal. Don Julián, ¿usted creyó que la casa se venía abajo? Ea, a recogerse. Buenas noches. Tardó bastante el capellán en dormirse. Recapacitaba en sus terrores, y concedía su ridiculez. Prometíase vencer aquella pusilanimidad suya. Pero duraba aún el desasosiego. La impulsión estaba comunicada y almacenada en sinuosidades cerebrales muy hondas. Apenas le otorgó sus favores el sueño, vino con él una legión de pesadillas a cual más negra y opresora. Empezó a soñar con los Pazos, con el gran caserón. Mas, por extraña anomalía propia del Estado, cuyo fundamento son siempre nociones de lo real, pero barajadas, desquiciadas y revueltas merced al anárquico influjo de la imaginación, no veía la huronera tal cual la había visto siempre, con su vasta mole cuadrilonga, sus espaciosos salones, su ancho portalón inofensivo, su aspecto amazacotado, conventual, de construcción del siglo XVIII. Sino que, sin dejar de ser la misma, había mudado de forma. El huerto con bojes y estanque era ahora ancho y profundo foso. Las macizas murallas se poblaban de saeteras, se coronaban de almenas. El portalón se volvía puente levadizo, con cadenas rechinantes. En suma, era un castillote feudal hecho y derecho, sin que le faltase ni el romántico aditamento del pendón, de los moscosos flotando en la torre del homenaje. Indudablemente, Julián había visto alguna pintura, o leído alguna medrosa descripción de esos espantajos del pasado, que nuestro siglo restaura con tanto cariño. Lo único que en el castillo recordaba los Pazos actuales era el majestuoso escudo de armas. Pero aun en este mismo, existía diferencia notable, pues Julián distinguía claramente que se habían animado los emblemas de piedra. Y el pino era un árbol verde en cuya copa gemía el viento. Y los dos lobos rapantes movían las cabezas exhalando aullidos lúgubres. Miraba Julián fascinado hacia lo alto de la torre, cuando vio en ella alarmante figurón. Un caballero con visera calada, todo cubierto de hierro. Y aunque ni un dedo de la mano se le descubría, con el don adivinatorio que se adquiere soñando, Julián percibía al través de la celada la cara de don Pedro. Furioso, amenazador, enarbolaba don Pedro un arma extraña, una bota de acero, que se disponía a dejar caer sobre la cabeza del capellán. Este no hacía movimiento alguno para desviarse, y la bota tampoco acababa de caer. Era una angustia intolerable, una agonía sin término. De repente sintió que se le posaba en el hombro una lechuza feísima, con greñas blancas. Quiso gritar. En sueños el grito se queda siempre helado en la garganta. La lechuza reía silenciosamente. Para huir de ella, saltaba el foso. Mas este ya no era foso, sino la represa del molino. El castillo feudal también mudaba de hechura, sin saberse cómo. Ahora se parecía a la clásica torre que tienen en las manos las imágenes de Santa Bárbara. Una construcción de cartón pintado, hecha de sillares muy cuadraditos, y a cuya ventana asomaba un rostro de mujer pálido, descompuesto. Aquella mujer sacó un pie, luego otro.
fue descolgándose por la ventana abajo. ¡Qué asombro! Era la sota de Bastos, la mismísima sota de Bastos, muy sucia, muy pringosa. Al pie del muro, la esperaba el caballo de espadas, una rara alimaña azul, con la cola rayada de negro. Mas a poco Julián reconoció su error. ¡Qué caballo de espadas! No era sino San Jorge en persona, el valeroso caballero andante de las celestiales milicias, con su dragón debajo, un dragón que parecía araña, en cuya tenazuda boca hundía la lanza con denuedo, brillante y aguda. La lanza descendía, se hincaba. Lo sorprendente es que el lanzazo, lo sentía Julián en su propio costado, lloraba muy bajito, queriendo hablar y pedir misericordia. Nadie acudía en su auxilio. Y la lanza le tenía ya, atravesado de parte a parte. Despertó repentinamente, resintiéndose de una punzada dolorosa, en la mano derecha, sobre la cual había gravitado el peso del cuerpo todo, al acostarse del lado izquierdo, posición favorable a las pesadillas.